Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto su amigo Gabriel Morales de Ciencia y Tecnología UJAT. El día de hoy tenemos un programa especial de Chocolate Científico, que es nuestro programa en el cual divulgamos temas relacionados con la ciencia. En este caso tenemos un tema especial que es un tema en materia de salud pública y que tiene un impacto muy considerable para las mujeres. El tema del día de hoy que vamos a abordar con nuestras especialistas, que muy amablemente les doy la bienvenida a nuestro programa, lleva por nombre Ya no es ovario poliquístico. ¿Qué hay detrás del nuevo nombre? STOMP-P, que es síndrome ovárico metabólico poliendocrino, si no me equivoco, ¿no? Es así. Bueno, pues voy a presentar, me voy a dar a la tarea de presentar a las personas que nos van a brindar sus puntos de vista y que van a ilustrarnos sobre esta situación, en qué consiste este nuevo cambio y cómo impacta este nuevo cambio a la salud de las mujeres. En primer lugar, saludo a la doctora Daniela Quinn Capitanacci, médica cirujana y especialista en medicina interna. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Ok. Saludo también a la doctora Kenia Domínguez Martínez. Ella es médico general con enfoque en estilo de vida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, invitación. También contamos con la presencia de la doctora Sharon Paula López. Ella es especialista en ginecología y obstetricia con enfoque en salud hormonal. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación y gracias a todas ustedes por estar aquí. Y bueno, también saludo a una promotora incansable en temas de salud pública aquí en nuestra universidad y también en nivel estatal, a la doctora Ana María Villalobos. Ella es jefa del Departamento Médico de la UJAT. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida. Gracias a todos por este tiempo. Muchas gracias. Pues les agradezco que hayan venido y pues bueno, ¿qué les parece si entramos en materia? También, se me olvidaba, quisiera agradecer a todas las personas que se están conectando a través de las páginas de Ciencia y Tecnología UJAT y también pues a las personas que el día de hoy están aquí con nosotros, que se dieron a la tarea de venir, de no dejarnos solos en estos tipos de programa que tienen que ver con la ciencia y en este caso la salud. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por haber venido. Les agradecemos en nombre de todo el equipo de Ciencia y Tecnología UJAT. Y bueno, me gustaría empezar. ¿Qué significa esto de síndrome de ovario poliquístico? ¿En qué consiste, pues? Bien, el síndrome de ovario poliquístico, como su nombre lo indica, son un conjunto de signos, síntomas que van a tener repercusiones significativas para las mujeres. En el pasado integramos más bien el diagnóstico sigue siendo el mismo, pero integramos mujeres que tienen principalmente datos de oligo o anovulación, es decir, pacientes que o no menstruan o que menstruan, pero no hay evidencia bioquímica, es decir, en sus laboratorios resulta que no ovulan, pacientes con ovarios poliquísticos por ultrasonido. Poliquístico no significa que hay muchos quistes en realidad, sino lo correcto es un patrón multifolicular. Vamos a explicar en un ratito más en qué consiste todo esto, pero son mujeres que no ovulan, que tienen muchos folículos en el mismo momento en que se evalúan en sus ovarios. Y la otra parte del hiperandrogenismo, es decir, datos como pérdida capilar, pacientes con acné, pacientes con dermatitis seborreica. Entonces, en general, eso es el síndrome de ovario poliquístico, visto desde la perspectiva pasada. Okay. ¿Alguien más quisiera dar algún otro punto de vista sobre esto? Creo que algo con lo que sería interesante abrir la charla es que todo esto surge a partir del cuestionamiento de si el síndrome de ovario poliquístico era un trastorno reproductivo que se reflejaba de forma metabólica o viceversa, si era un trastorno metabólico que afectaba a la función reproductiva. Y a mí me cuestionaban de que, bueno, pero ¿por qué le cambian el nombre si sigue siendo el mismo diagnóstico y sigue siendo con la misma patología? Y es porque las enfermedades no cambian, pero nuestra comprensión de las enfermedades sí evoluciona. Y estamos en la era del tejido graso y el músculo. Yo sé que todo el mundo en todas partes ve que no nos cansamos de hablar de los análogos de GLP-1, hace ejercicio, la grasa, todo esto. Y tiene que ver porque hemos visto que esta grasa y ese músculo están íntimamente relacionados con todo lo demás. Todas las hormonas funcionan por ejes y se comunican. Ok.
Algo que me parece muy importante, sobre todo para las personas que no estamos muy socializados con el tema, y igual con algunas personas que nos podrían estar escuchando en este momento, es que me gustaría que ustedes como especialistas de la salud nos pudieran llevar dentro del cuerpo de la mujer. O sea, ¿cómo se presenta este síndrome a nivel fisiológico en las mujeres? ¿Qué sienten? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se manifiesta? El hecho de que por tantos años hayamos puesto la atención en el ovario, que se pensaba que era el causante, esto viene desde 1935, si no mal recuerdo, cuando Stine y Leventhal encontraron muchas mujeres que no arreglaban, que tenían exceso de cabello y que cuando tenían cirugías ginecológicas observaron que sus ovarios tenían muchos folículos. Entonces empezaron a hacer el drilling ovárico, que no era más que drenar todos esos folículos. Se dieron cuenta que cuando disminuían los folículos en el mismo momento, las pacientes volvían a arreglar. Entonces, desde ahí dijeron, no, pues el ovario está mal y entonces por eso todo no está funcionando. Sin embargo, en el cuerpo de la mujer, ¿qué ocurre? Tiene muchas formas de presentación, eso es importante decirlo. No todas las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico van a tener el mismo síndrome. Entonces, como se puso la atención en el ovario, porque pues las pacientes no reglan, a las pacientes les tienen dificultad para la pérdida de adiposidad, es lo que más llama la atención. Sin embargo, nadie pone atención en el hecho de que 8 de cada 10 pacientes van a tener resistencia a la insulina y estas 8 de cada 10 pacientes llegan a la consulta porque están muy cansadas todo el tiempo y todo el tiempo les han dicho que es la niña flojita porque no quiere hacer nada, pero nadie ha entendido que esta mujer, su cuerpo no le permite hacer nada porque su cuerpo en modo ahorro de energía empieza a activar el mecanismo de quédate ahí, no hagas nada porque entonces vas a deshacerte de toda esa grasa que yo estoy acumulando y así no se puede. Entonces, básicamente, la base es una resistencia a la insulina junto a otros como esta misma resistencia a la insulina, todas desde el sentido fisiológico, va a condicionar una de las manifestaciones que es a la que más le pusieron atención, que es el hecho de que el exceso de insulina va a hacer que los folículos, que son esas pequeñas celulitas en los ovarios que estimulan al óvulo y es el que se libera para el embarazo, se van a quedar detenidos en el crecimiento. No se puede generar un óvulo dominante, no puede haber ovulación y las mujeres no van a menstruar. Entonces, ese fue el foco principal, pero no es lo más importante. Realmente es que el ovario es solo una pequeña parte de toda esa afectación de metabolismo y de hormonas que está afectado, porque ojalá solo fuera resistencia a la insulina, pero es la base en 8 de cada 10 mujeres. Es también hablar de cortisol, es también hablar de insulina, es hablar de FSH, LH, andrógenos, entonces por eso el nuevo nombre ovárico, sí, porque no deja de tener importancia, ya que hasta el 22% de las mujeres mexicanas van a tener esta condición. Por eso decidieron no quitar la parte ovárica, porque entonces si no lo verían las internistas todo el tiempo. Doctora. Bueno, algo igual, creo que un síntoma que nos reúne a todas las especialidades es de, además de que estoy cansada, siempre tengo hambre y tengo antojos o como y no siento saciedad o a pesar de que como suficientes carbohidratos y proteína, no me lleno, ¿por qué? Y ahí es donde se juntan todos los mundos. Bueno, eso tiene que ver con los andrógenos y viene de la mano de por qué son mujeres, vamos a decir, con mucho vello. En el ovario hay dos equipos, vamos a decirle así, las células granulosas y las células de la teca, dos equipos. Y la célula de la teca genera andrógenos, así es, las mujeres también generamos andrógenos. Y las células granulosas los convierten en estrógenos, o sea, lo hacen nuestras hormonas. Pero en el síndrome de ovario poliquístico, digamos que la célula de la teca está alocada haciendo andrógenos, y eso a quién le pega, al tejido adiposo, a la grasa. La grasa tiene un papel muy importante en regular a leptina y grelina, que son las hormonas del hambre y la saciedad, particularmente leptina, que es la de la saciedad. Digamos que leptina se sordea cuando empieza a haber este exceso de andrógenos y eso hace que estas mujeres
Pues además de que no pueden perder peso, tiene una relación muy complicada por la comida, porque ya sea que me restrinja o coma, o siempre tengo hambre y nunca estoy satisfecha, o siempre me siento demasiado llena, pesada. Son todos factores que han ganado mucho peso en los últimos años. Ok, por lo que comprendí con algunos términos, se podría decir que es cuando empecé a ver muchos vellos, Ajá. mucha ansiedad, muchas Ganas de ganas de comer comer. todo el tiempo. Y eso, por ejemplo, no se puede confundir este síntoma, por ejemplo, por decir, a lo mejor es diabetes. Sí, pues viene muy de la mano justamente lo que comentaba la doctora Sharon. Digamos que la diabetes es la evolución de la resistencia a la insulina. Ok. O sea, la resistencia a la insulina ya hay una disrupción de lo que decíamos de la comunicación de todas esas hormonas. Y la señal es que justamente se empieza a elevar la insulina, que es la que le abre la puerta al azúcar para que entre y sea el combustible del cuerpo. Entonces, por más que se eleva hay camiones para ayudar al combustible, nomás el combustible no llega y no llega y se sube y se sube y se sube, y es una señal que vemos de forma bioquímica de que el cuerpo no está funcionando bien. Ok, si podríamos hacer una lista en términos coloquiales de los síntomas para personas que no estamos muy familiarizadas con el SOM, ¿cuáles serían? Sí, ya en resumen. Se los voy a resumir de acuerdo a cómo llegan mis pacientes a la consulta. Son pacientes que para la oligoanovulación vamos a ver que no reglan mes a mes. Hablemos de regularidad cuando una mujer tiene un ciclo de entre 24 y 35 días. Si tú reglas cada 21 días, no está bien. Si tú reglas cada 38 días, no está bien. Entonces, lo primero es establecer la regularidad del ciclo. Segundo, el mismo síndrome va a generar que estos pacientes todo el tiempo tengan hambres. La resistencia a la insulina, nuestro cuerpo, como ya explicaba la doctora, aunque tenga la insulina, no la puede utilizar para llevar la glucosa al resto del cuerpo, a las células para que suplan su función. Entonces, estas mujeres todo el tiempo van a decir, me siento cansada, me cuesta dormir, aunque dormí 10 horas, estoy muerta y no quiero hacer nada. Entonces, eso va a favorecer la falta de movimiento también en consecuencia. El cuerpo, al necesitar combustible, todo el tiempo nos va a estar pidiendo principalmente cosas dulces o más comida, principalmente lo dulce, porque lo que él quiere es no trabajar, no tener que forzar sus mecanismos para generar el combustible. Entonces, todo el tiempo se me antojó la galletita, los chocolates, los dulces. Entonces, cuando hay esto, yo siempre, muchas veces no me lo dicen y empiezo a interrogar y ok, y todas terminan con el mismo diagnóstico, resistencia a la insulina. Entonces, creo que esos son los principales. No pueden dormir, tienen insomnio, principalmente que les cuesta empezar a dormir. Una vez que se duermen, pueden dormir de corrido. Algo importante es que esto lo hablamos como en mujeres que están aquí, ¿no? Edades reproductivas, pero esto es algo que se va a llevar hasta la menopausia, porque el síndrome continúa aunque ya no veamos la manifestación del no reglar, pues porque ya están en menopausia. Tenía algo en mente y se me fue un poquito en relación a estos síntomas, pero es algo que no se va a controlar. Y en menopausia, por ejemplo, o al menos cerca de los 30, me ha tocado ver, también hay disminución del deseo sexual, hay acné, por supuesto, hay exceso de pérdida capilar, hay dermatitis seborreica, y en lo sexual hay disminución de la libido y muchísima resequedad vaginal. Entonces, muchas veces llegan pacientes a la consulta pensando en que ya están en la transición a la menopausia, pero tienen 30 años. ¿Y qué es lo que pasa? A mí, aquí hay algunas de mis pacientes, me gusta explicarle esta condición como un cuerpo que como no puede funcionar bien, empieza a priorizar que sí funciona. Tienes que pensar, tiene que latirte el corazón y tienen que funcionar los riñones. Y entonces empieza a sacrificar. Yo siempre les hablo como de niveles, eso no existe, es algo que a mí me gusta para que ellas puedan tener esta condición. Es, en el primer nivel, tu cuerpo te va a poner en modo reposo, está en el apocalipsis zombie, él no sabe que simplemente eres estudiante, que te levantas súper temprano y te duermes súper tarde y que comes lo que se puede a la hora que se puede y que por eso no hay movimiento. Entonces, te pone en pausa, te pone a descansar, te pone con mucho sueño y te pone cansada todo el tiempo. Segundo, empieza a avanzar y empieza con dame, 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 porque él quiere acumular y él quiere aumentar esas reservas. Entonces, quiero comer más, aunque coma no me lleno, no puedo estar satisfecha o todo el tiempo me duele la panza, estoy distendida con muchos gases. En el tercer nivel, como yo lo llamo, es el que vamos a priorizar.
o piensas, te late el corazón y te funcionan los riñones o tienes un bebé. Y entonces apaga la función reproductiva, baja el deseo sexual porque él no quiere un bebé, no puede hacer energía para hacer un bebé y aparte para que pienses. Entonces, a mí me gusta pensarlo de esa manera y creo que me ha dado muchos resultados en que mis pacientes entiendan eso. Entonces, las manifestaciones son todas las que acabamos de describir. Bien, ¿hay alguna edad clave para ir pensando en que tengo ovario poliquístico? Bueno, SOM ahora. Sí, fundamentalmente se manifiesta, como comentaba la doctora Sharon, en mujeres en edad reproductiva, particularmente mujeres jóvenes, en sus 20, sus 30. Algo que creo que igual es interesante destacar es que nosotros, por ser latinos, ya tenemos como esa predisposición genética a tener problemas metabólicos. De hecho, por ejemplo, digo, yo soy internista, para evento vascular cerebral, el simple hecho de ser una persona hispana ya es un factor de riesgo, igual para diabetes, Por pues, la o sea, costumbre, ¿no? La dieta que llevamos, sí, toda la el cuestión ritmo de ahí, vida, ¿no? epigenético, o sea, todo lo que hemos heredado de los ancestros y así, entonces tenemos las de perder por ese lado. Y además que, bueno, en estos tiempos, pues obviamente todas las personas, por nuestro estilo de vida, tenemos tendencia a la obesidad. Entonces yo creo que ahorita justamente están chocando todos los factores ambientales, genéticos, metabólicos, que hacen que se predisponga igual en edades tal vez hasta más tempranas, ¿no? Ok, bien. Aquí sí me gustaría abrir un paréntesis y es, el síndrome de ovario poliquístico, aunque frecuentemente lo diagnosticamos en mujeres que ya van a la universidad, siempre va a estar presente desde la menarca, es decir, desde la primer menstruación. Sin embargo, el diagnóstico, para poder integrarlo, tenemos que esperar los 4 años que nuestro eje, o sea, nuestra función ginecológica se establece. Es muy frecuente que la mayoría de las niñas durante los primeros 4 años después de su primera menstruación no reglen mes con mes y en esos 4 años es normal. Si ya pasaron los 4 años y esa paciente sigue reglando cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, desde ahí se establece el diagnóstico, obviamente confirmando los otros parámetros. Y también es importante que el ovario poliquístico, que a las personas que hacen esos imágenes les encanta ese diagnóstico y a todas decirle, tienes muchos quistes en los ovarios, vete con el ginecólogo. Sí, pero no. El criterio de los ovarios poliquísticos no funciona cuando el eje es inmaduro. Entonces, antes de los 17 no podemos utilizar ese criterio. Ok, veo por estas partes anterior donde enlistan, digamos que los puntos o los focos rojos o la sintomatología, veo que comparten lo que pasa en México, ¿no? Que luego se comparten muchos síntomas con otras enfermedades. Entonces, eso puede, siento yo desde mi perspectiva, de que podría llegar a un mal diagnóstico y de ahí me surge esta duda. ¿Quién debería de diagnosticar que una mujer tiene SOM? ¿Quién sería el profesional de la salud adecuado para no dar un mal diagnóstico, no malinterpretar pues todas estas señales con las cuales una mujer o una paciente llega al consultorio? Yo creo que esto nos corresponde a todos los médicos, desde los médicos generales empezar a sospechar, si tengo dudas, si no sé cómo se hace el abordaje correcto para llegar a un diagnóstico, referir con un ginecólogo que yo conozca que no solo da anticonceptivos, pero es algo que tendríamos que saber todos porque no es nada más el ovario, es una afectación en general. ¿Quiere agregar algo? Sí, pero pues realmente lo que comentó la doctora Sharon, la paciente, ¿por qué llega a la consulta? Porque no menstrua regularmente y eso le preocupa. Hemos llegado a normalizar ciertos síntomas como que, bueno, es que yo siempre tengo hambre o tal cosa, o tengo esa tendencia a subir de peso y no bajo, o esta fatiga crónica, y pensamos en muchas cosas. A mí como internista, pues, ¿de qué piensan? ¿Tengo hipotiroidismo o tengo algún otro trastorno endocrino? Pero realmente por cuestión de frecuencia y lo enlazado que viene con lo ginecológico, hay que pensar en esta entidad. Bien, ahora me gustaría hacer un pequeño ejercicio con las 4. Si podrían mencionar cada uno o dos mitos que hay en torno hacia el síndrome ovárico metabólico poliandrógeno. Pues, ¿qué son los mitos que llegan, bueno, que han identificado a lo largo pues, de su formación profesional hasta su experiencia en consultorio y inclusive familiar, ¿no? Digámoslo así. Bueno, como ya Desde los más chistosos hasta los más graves. como tengo el micrófono, pues voy a hablar y lo comentábamos hace un momento.
que las pacientes que están subidas de peso o que tienen una obesidad no son las únicas que pueden tener alteraciones metabólicas y no son las únicas que pueden tener estos folículos en el ovario. Entonces, yo creo que para empezar ahí podemos desmentir, una persona que es delgada también puede tener síndrome de ovario metabólico poliendocrino. Bien. Justo yo creo que algo con lo que luchan todas mis pacientes y cuando tú le dices a una mujer, tienes diagnóstico de SOMP, se le viene el mundo encima porque ha habido tantos años de desinformación y es, si tienes SOP, no te vas a poder embarazar. Y entonces van por la vida ahí sin cuidarse y de repente, pum, llegan embarazadas a la consulta porque ese es un mito que todavía sigue vigente hoy. Entonces, ese es uno de los principales. Si tienes SOP, no te vas a embarazar. Falso. Ok. Uno de los más chistosos que me tocó en consulta y también ahí en la jefatura fue una paciente adolescente que recibió el diagnóstico del servicio de ginecología y dijo, entonces me va a salir barba. Porque la ginecóloga le explicó, ¿no? Todo lo que iba a conllevar o que traía o los significados que tenía este diagnóstico. La niña espantada, bueno, adolescente, dijo, me va a salir barba, me voy a parecer un hombre. Y les explicas, ¿no? Que no funciona así y todo lo demás, pero eso fue una de las más chistosas. Bien. La doctora Dani. No, sí, a mí igual, justamente, y con una persona cercana a mí, o sea, lo mismo, ¿no? Pues explicaba esta cuestión de los andrógenos y la testosterona y me decía, ¿cómo? Yo tengo testosterona y yo, pues, o sea, no tanta, pero sí tienes testosterona. Ok, bueno, ahorita con mi compañero David, me gustaría que pudieran escuchar algunos testimonios ahí con algunos compañeros del departamento. Nos dimos a la tarea de encuestar gente. ¿Y para qué es este ejercicio? Bueno, pues para que ustedes también puedan tener un pulso, ¿no? De qué es lo que piensa la gente, igual nuestro público, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la gente que tanto sabe sobre el SOM? Bueno, adelante, David, le puedes dar acción. Una amiga me contó que ella tiene esa afección y como que te salen, creo que son quistes o algo parecido así. Y pues ella no puede cargar cosas pesadas, le recomendó la doctora, porque si hace mucho esfuerzo eso se le puede como que agraviar. Creo que eso lo he escuchado una vez en mi vida. De ahí lo investigué, pero la verdad no se me quedó muy bien, ni las características, ni cómo es. Que me decía que a ella pues se le retrasaba demasiado el mes. Hasta pensaba que estaba embarazada, pero en sí era por lo del síndrome de ovario poliquístico. Una vez escuché que eran problemas hormonales y creo que problemas para tener hijos. Es un trastorno hormonal que básicamente es negativo para las mujeres. ¿En qué aspecto? Pues esto desequilibra sus hormonas de la reproducción, haciendo que tengan problemas tanto con su ciclo menstrual como problemas al poder tener un embarazo. Generalmente puede provocar quistes, pero no en todos los casos, pero sí es una pues enfermedad que afecta demasiado a la población femenina. Bueno, no tengo idea, la verdad, porque pues gracias a Dios creo que yo no pasé por ahí. Creo, no sé. Pues no sabía. Bueno, no sé si a partir de eso, del poco conocimiento que tengas, algunos síntomas que se pueda dar. Pues problema para embarazarse, acné, sobrepeso. No es solamente una enfermedad de los ovarios, sino que también es un síndrome mucho más complejo que incluye alteraciones endócrinas y metabólicas. Las mujeres en edad reproductiva es la infertilidad, también alteraciones en el vello facial, alteraciones en la menstruación, problemas para bajar de peso o el aumento de peso. Pues si hay algún tratamiento para esa enfermedad. A saber si principalmente este tipo de síndromes son controlables o se pueden curar de manera definitiva. Es que ahora que se reconoce el componente metabólico, ¿cuál es el cambio en el estilo de vida que deberían de llevar las mujeres más allá de tomar medicamentos?
les parecen estas opiniones? Y también me sorprende mucho que hay mujeres que uno supone que debería de estar empapadas de este tema, pero vemos que no es así, ¿no? Entonces hay un factor ahí de desinformación que me parece muy importante igual rescatar. Bueno, lo primero es que ya las pacientes no se quedan calladas. O sea, ya al darles un diagnóstico y al limitarlas en el tratamiento, lo acaban de mencionar, me di a la tarea de buscar. Entonces yo creo que parte del cambio del nombre, y voy a contar una experiencia personal, a los 13 años a mí me hicieron el diagnóstico de ovario poliquístico, no síndrome, pero ovario poliquístico. Se limitó a darme una receta con anticonceptivos y pues ya, ¿no? Va a ser de por vida hasta que regles. Yo fui porque yo no arreglaba a los 13 años. Entonces, mi mamá pues se alarma y dice, bueno, ¿por qué? Entonces vamos a la consulta. Pasa el tiempo, yo tomé mis medicamentos por un periodo indefinido. Inicialmente hubieron mejorías, por supuesto, pero con el tiempo empecé con síntomas intestinales, empecé con falta de sueño, empecé a agravarse el acné que yo había tenido inicialmente. Entonces empieza esta búsqueda con diferentes ginecólogos de, bueno, a ver quién me acierta en el tratamiento. Y en experiencia personal se me hicieron recomendaciones generales sobre come mejor, come bien, baja de peso. Entonces, yo creo que eso es muy importante al momento de decirle a las pacientes, o sea, el peso no es el culpable de que te haya dado el síndrome ovárico, es un resultado de las complicaciones o es un resultado del desequilibrio hormonal que estás viviendo. Entonces, yo creo que este cambio de nombre abre un panorama, sobre todo para las pacientes que no encuentran y que ya hicieron todo lo que los médicos le dijeron y que aún así siguen con los síntomas, que va más allá. Entonces, se trata de empezar a cambiar un poquito esta ideología de echarle solo la culpa al ovario, sino ver todo lo que te está afectando como una afectación completa de tu cuerpo. Y bueno, para nosotros como médicos también implica un mayor compromiso. Ya no es solamente darle los medicamentos a la paciente cuando llega a la consulta, sino explicarle y tratar de entender el estilo de vida, el entorno en el que se desarrolla, en el ambiente en donde está, el contexto familiar también que vienen cargando, y que la paciente no se sienta culpable del diagnóstico que le acaban de dar, que no sea una etiqueta más. Entonces, bueno, para mí, desde la perspectiva de médico general y que mi enfoque ahorita es estilo de vida, yo lo veo súper importante, súper valioso. Para mí es avanzar en algo que es importante, porque 8 de cada 10, lo decía la ginecóloga, personas o mujeres acuden a consulta por este tipo de síntomas. Entonces, pues bueno, nos abre un poquito el panorama. Bien, ¿alguien más? Qué bueno que mencionas la cuestión del peso. Yo siempre he dicho que cuando nosotros le atribuimos a cualquier enfermedad, porque también me ha pasado con pacientes con diagnóstico de hipertensión, a quien solo, claramente no la doctora Daniela, pero su internista le dijo, baja de peso y se te va a controlar la presión. Pero ¿cómo acompañas a esas pacientes si su principal dificultad, si el tipo de desorden que tienen no les va a permitir ese objetivo? Y algo que considero importante es que independientemente del peso, hay mujeres con corporalidades grandes que arreglan mes con mes y ovulan perfecto y se embarazan al primer descuido. Y hay mujeres con corporalidades muy pequeñas con síndromes de ovario poliquístico súper complejos. Entonces, el peso no es un criterio diagnóstico para esta condición. Tengo una paciente a quien su otro ginecólogo le dijo, ya que llegó controlada, no tienes SOP porque no eres gorda. Entonces, el peso no tiene relación aquí y siempre va a ser consecuencia de estos desórdenes. Hice algunas anotaciones. Algo que considero importante es, la primer chica del video hablaba de los quistes en los ovarios. Hay ciertos momentos en que es normal que tengamos muchos folículos en el ovario, que es cuando empezamos a arreglar del día 1 de tu regla al día 10, 11 que se da la ovulación, es normal que te encuentren muchos folículos. Y luego, después de la ovulación, cuando ya estamos cerca de menstruar, nuestros ovarios empiezan a sacar otra vez la siguiente corte, entonces es normal que antes de arreglar también los tengamos. Entonces, depende de en qué día del ciclo se haga la medición, vamos a encontrar esas características en los ovarios. Segundo, que le dijeron a la paciente que no hiciera ejercicio porque entonces
se le iban a romper los, no es cierto. Un quiste ovárico mide más de 3 centímetros. Lo que pasa en síndrome de ovario poliquístico es que como se luteinizan tempranamente por el exceso de andrógenos del que hablaba la doctora, todos se van a quedar ahí estancados en el ovario. Ninguno va a poder ser el dominante, que eso es lo que pasa mes a mes en una mujer regular. Solo uno crece al menos unos 3 centímetros de ese folículo dominante. Al romperse la cápsula del ovario se va a liberar el óvulo y luego todo regresa a la normalidad. Entonces, un tumor en el ovario que crece más de 3 centímetros sí es un quiste, pero el nombre que se le dio a los quistes del ovario que normalmente se dicen no son quistes, son muchos folículos detenidos al mismo tiempo. Entonces, es más bien multifolicular porque son folículos estancados. Y no todas las mujeres que tienen este síndrome van a tener el ovario con muchos quistes y eso también ha retrasado muchísimo el diagnóstico porque no tienes el ovario perfecto, tú no tienes o sea, se va cuando sí tiene el diagnóstico. En relación a la infertilidad, creo que si la paciente no ovula, no pone la célula reproductiva que le toca a la mujer, es una infertilidad transitoria y la fertilidad es muy compleja, depende que tu cervix, tu útero, tu endometrio, tus trompas, el semen y tu metabolismo esté bien. Entonces, si todo lo demás funciona, cuando nosotras corrijamos y el síndrome de ovario poliquístico, tú puedes tener un bebé perfectamente saludable. Y entonces, bueno, los diagnósticos tardíos, pues justamente eso. Y alguien aquí hablaba y preguntaba que si es curable o es controlable. Es una condición que es controlable, como la diabetes. El cuerpo, como les decía hace rato, que activó sus sistemas de emergencias, ya conoce la vía alterna por la cual él va a sobrevivir. Si nosotros dejamos hábitos, que eso es importante, no se le va a romper el ovario, si hace ejercicio, y ejercicio es base en el tratamiento, principalmente la formación de músculo, ejercicio de fuerza y resistencia, que ya nos hablará la doctora Kenia, pero es fundamental. Ok. Me gustaría agregar que desde una mirada de la salud pública y en la reflexión y el ejercicio que hemos estado haciendo con otras universidades, así como la UJAT, promotoras de la salud, hablar de corporalidades, hablar de diferentes enfoques, hablar de cambiar los nombres a las etiquetas que existen hasta este momento es fundamental para las nuevas generaciones, tanto que se están formando en áreas de salud como que abordamos el tema de la salud o que incluso somos quienes vivimos estos procesos de salud. Cuando se anunció este cambio de nombre, fue un boom. Y mucha gente a favor, mucha gente en contra, mucha gente inerte, todos estábamos hablando del tema. Y justo estamos en esa situación. A donde dirijo esta conversación es, no hay que olvidar que estamos en medio de una infodemia, estamos en medio de un tiempo que no hay precedente para ello. Nos dicen una cosa y luego saliendo de este discurso vamos a tener otras conversaciones y vamos a tener otros enfoques distintos. Aquí la cuestión va a ser que alguien, y también es parte de, tenemos un bombardeo constante ahorita con el movimiento del wellness, del bienestar, pero el bienestar dirigido hacia el consumismo. Entonces, quisiera que parte de la reflexión, que ya más adelante la vamos a comentar, el enfoque de esta educación para la salud que trae la universidad para las generaciones, la comunidad en general, tiene como objetivo precisamente romper esos paradigmas o esas formas en las que estamos construyendo la salud, porque nosotros siempre desde el servicio médico hemos hablado de hacer salud más que curar enfermedad, desde el enfoque de la prevención, que creo que pues ahorita ya vamos hacia ese punto también, pero que quería hacer ese hincapié, ¿no? Es muy importante hablar de corporalidades porque lo que definimos como blanco, negro, en salud no hay blanco y negro, es una gama de colores distintas y nos damos una idea, las etiquetas son importantes, pero no son la razón de ser de la salud. Entonces, que quería hacer ese hincapié para que igual lo podamos abordar posteriormente. Y precisamente yo quería hacer, llegar a este punto, luego de escuchar estos testimonios, se publica en la revista The Lancet el cambio de nombre.
Entonces, al leer en qué consistió todo este cambio, pues uno va descubriendo de que se convocaron a organizaciones, especialistas, inclusive pacientes, para corregir la idea de que el síndrome es un problema solo de los ovarios, aunque se trata de un trastorno multisistémico. Entonces, yo quería escucharles, bueno, ustedes ya se adelantaron ahí un poco, pero sí escuchar qué representa para la salud de las mujeres el hecho de que se haya cambiado, de que haya un nuevo término, o sea, pasar del SOP al SOMP, que es el síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Un cambio de pensamiento, de concepción de la enfermedad por parte de quienes ejercemos la medicina y prescribimos, y un cambio de pensamiento para quienes lo padecen. Porque si yo hablo de síndrome de ovario poliquístico, para empezar, el nombre solo tiene al ovario. Y las mujeres pues realmente acuden por los cambios en su menstruación y porque además estamos socializadas de que lo más importante pues es reproducirnos, tener un bebé. Sin embargo, lo preocupante es cómo esto puede evolucionar a cuestiones como diabetes, hipertensión, obesidad, y ahí es donde viene el meollo del asunto, porque sabemos que estamos en una era de enfermedades crónico-degenerativas y que las personas fallecen por enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, ahora que comprendemos mejor esta enfermedad, sabemos que si justamente yo hago adaptaciones en mi estilo de vida para combatir toda la tormenta de hormonas que está alocada en mi cuerpo, seguramente la función reproductiva solita, sin que le estén dando anticonceptivos ni nada, se va a restablecer. Bien, y ahora ya cambió el término, pero ¿qué imaginan o cómo se está dando el cambio, no solamente del término, sino en el aspecto del diagnóstico en el consultorio? ¿Cuáles serían los cambios ahora? Bien, el diagnóstico sigue siendo el mismo, son criterios de oligoanovulación, hiperandrogenismo clínico o bioquímico y para algunas mujeres un ovario con morfología poliquística. Creo que el cambio de nombre es la punta del iceberg. Realmente mi consulta, tengo muchas mujeres con esta condición. Y como bien decía la doctora Kenny hace rato, ya las mujeres ya no se quedan calladas, ya no es lo que dice el doctor es 100%, porque como hay tanta información, yo vi en el TikTok, no sé qué doctora, ok, sí hay mucha información confiable y lo que más interesa de ese tipo es que las mueve a no quedarme con el me dieron anticonceptivos y ya con eso me voy a curar. Los anticonceptivos siguen siendo parte fundamental en el tratamiento de algunas cosas, como por ejemplo nos ayudan a eliminar andrógenos, pero si nosotras tenemos resistencia a la insulina y empezamos a movernos un poquito más, se van a recuperar, entonces no necesita el anticonceptivo. Entonces, creo que aquí a los que nos toca la chamba más dura es a los ginecólogos y empezar a cambiar las formas en que se aborda, porque precisamente ese cambio de nombre, llegan ya las pacientes a la consulta y dicen, tengo SOP, bueno, ahora ya le cambiaron el nombre. Entonces, si ellas lo saben, yo esperaría que sus médicos también lo sepan y sepan abordar de maneras diferentes, de una forma integral, que eso es lo más importante. Bien, voy a hacer un pequeño espacio para leer algunos comentarios que deja el público a través de redes sociales. El primero es de Diana Sánchez. Gracias por la información, doctoras. Luego, Areli Sánchez. Justo estoy en tratamiento con la doctora Sharon. Me ha gustado mucho su atención. Saludos, Araceli. Bien, Luis Mauricio Valencia. Felicidades a ese ya personal para Miguel Ángel. Fernando Pineda nos dice por acá, muchas felicidades a todas las participantes por esta valiosa iniciativa. Compartir información sobre el síndrome ovárico metabólico poliendocrino contribuye a crear conciencia y brindar apoyo a quienes lo necesitan. En especial, me da mucho gusto ver a la doctora Ana Villalobos formando parte de este gran esfuerzo. Bueno, pues esos son algunos comentarios que han dejado la gente que está viendo la charla a través de redes sociales. Y bueno, me gustaría pasar para ir cerrando esta parte de qué tan importante es el tema de la resistencia a la insulina en el SOM.
8 de cada 10 mujeres con esta condición tienen una alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, súper importante. Creo que este nuevo nombre va a resultar, no ahorita, no en 2 años, no en 5 años, pero sí va a haber un gran cambio. Entonces, voy a dejar a la doctora que es la experta. Bueno, la resistencia a la insulina, como dijimos, es la etapa pre de la diabetes y de la hipertensión y de muchos trastornos en general del metabolismo. Es un diagnóstico clínico. Una persona que tiene circunferencia abdominal arriba de 90, que tiene hipertensión, que tiene triglicéridos arriba de 150, colesterol arriba de 200, todo eso, o sea, justamente hay un internista en redes sociales que lo dijo así, que es como el humo que tú ves de un incendio. Todos estos trastornos en las grasas, porque esa es una duda frecuente, de que, o sea, no es que tengo prediabetes, no sé, y aparte tengo las grasas malas. ¿Por qué? Pues porque todo está conectado y es combustible. Si tu cuerpo no puede usar el combustible principal, que es la glucosa, el carbohidrato, va a usar el combustible alterno, que es la grasa y el músculo, que es lo que no queremos. Tú puedes tener un IMC bien, como dice la doctora Sharon, ser una persona delgada, lo que sea, ¿y qué crees? Tener justamente los triglicéridos elevados y tener datos de resistencia a la insulina, la fatiga, todo esto y lo que ya comentamos. Y justamente tiene que ver, y bueno, lo comento igual como experiencia personal, por ejemplo, yo debuté con dislipidemia a principios de año y yo de que no, pero ¿por qué? O sea, soy una persona con un IMC bien, hago ejercicio y esto, y ya que fui con mi nutrióloga y revisamos mi plan de alimentación, o sea, mi porción de proteína de que una pierna de pollo, pues claro, ¿cómo se iba a nutrir mi cuerpo? Y son cosas que yo comento porque en la consulta como que a veces es fácil que la paciente se sienta juzgada o que diga de que no, pero ¿por qué me dice eso si estoy así echándole ganas? Y yo de que, hermana, yo igual estoy echando ganas, pero muchas veces escuchar eso es como que, bueno, pues ella igual sabe que se siente, o no me había puesto a pensar que sí, solo me como una pieza de pollo y unas donas y el resto del día lo hago normal. Entonces, todo este manejo multidisciplinario hace el cambio en las pacientes. Sí, también de pensamiento, ¿no? A veces esta idea también que tienen tanto hombres como mujeres de que sí, comer poco es saludable, ¿no? Cuando es todo lo contrario, todo lleva un equilibrio, ¿no? Bueno, ¿alguien más quisiera aportar algo? Veo que la maestra Ana está por ahí. Hablando de resistencia a la insulina, hay un tema que está relacionado con esto, ¿no? Nosotros desde el área de salud o en el ejercicio de la práctica de la salud, los pacientes generalmente creen que nosotros estamos exentos de problemas de salud, ¿no? Aquí el asunto es que el área de salud está lidiando con este tipo de problemas y además estamos buscando las mejores estrategias para que se adapten a los estilos de vida de cada uno de ustedes. Resistencia a la insulina, ya lo dijeron las expertas, los especialistas, es la antesala a una serie de problemas que se desencadenan y este es uno de las etiquetas o este es uno de los caminos en los que desemboca la resistencia a la insulina. Tenemos cáncer, tenemos obesidad, bueno, para no entrar en detalles. Aquí el asunto es, y ya se dijo, la resistencia a la insulina, hacemos el diagnóstico en formato clínico o en el contexto clínico, pero también nosotros desde la medicina del estilo de vida podemos tener una idea de cuál es el contexto de nuestro paciente basado en sus hábitos y en lo que hace todos los días. Por eso es que en la consulta de medicina del estilo de vida nosotros preguntamos, ¿no? ¿Cuánto ejercicio haces? O en cualquier consulta de medicina, básicamente. ¿Haces ejercicio o no? ¿Te mueves? ¿Qué comes? ¿Cómo comes? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Cuánto tiempo te toma trasladarte hacia tu trabajo o hacia tu escuela? ¿Estudias por las noches? ¿Duermes bien? ¿Cómo duermes? ¿Cómo despiertas? Cosas que tienen que ver con nuestra cotidianeidad y que en realidad nosotros decimos, eso que tiene que ver con este problema del que estamos hablando, ¿no?
pero la resistencia a la insulina, nosotros a través de este tipo de identificación de hábitos y costumbres y lo que hacemos, un ejemplo tan claro, ¿cuántos de nosotros, levanten su mano allá en la pantalla y acá, cuántos de nosotros celebramos nuestros cumpleaños con pastel? Esos son hábitos y costumbres, ¿no? Entonces, desde el contexto de nosotros en la universidad, en el servicio médico, tratamos de confrontar esas preguntas acerca de, solamente desde el pensamiento crítico. ¿Esa es la única forma en la que tenemos que celebrar el cumpleaños? ¿Existen otras maneras? Y si existen otras maneras, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cómo se hacía antes de que existiera el pastel, por ejemplo? Es un ejemplo claro que siempre hacemos con los pacientes, ¿no? Ahí en el servicio médico, pero es parte a lo que me refiero, ¿no? Definitivamente la resistencia a la insulina es una etiqueta más de la que podríamos hablar horas, porque hay mucha evidencia al respecto, pero nos vamos un poquito más hacia los hábitos, ¿no? Lo que hacemos todos los días. Y por eso les decía que en esta epidemia de información, que si cuántas sentadillas haces, que si cuántas vueltas le das al parque y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, más o menos era lo que quería, hacia donde quería comentar. Bien, ahora me gustaría, ya hablamos un poco sobre el cambio de nombre, en qué consiste el síndrome. Me gustaría pasar ahora a, digamos que a lo positivo, a cómo yo como mujer puedo hacer o establecer algunas estrategias para cuidar mi salud. Me refiero a la parte preventiva. Bien, pues muchas gracias por esta pregunta. La verdad es que lo esperaba mucho porque creo que ya estamos en el punto donde las mujeres dijimos, ya basta, ya estamos, pues quizás no hartas o cansadas, pero ya los fármacos no me funcionan, ya las estrategias que me dijeron en consultorio no me funcionan, ¿qué más hago? Buscamos en redes sociales la desinformación, etcétera. Entonces es un punto muy importante la cuestión de la prevención y quisiera que Cabina me apoyara un poquito. Cuando tú ya tienes este tipo de diagnósticos, lo primero que voy a decirte es, siempre hay algo más que hacer. No es solamente lo que el médico te dijo en consulta, baja de peso y hasta ahí quedó. Siempre habrá algo más que hacer. Y ahora, para las mamás, para las tías, para las mujeres mismas, adolescentes que están aquí, que nos están viendo, si tú todavía no tienes el diagnóstico de síndrome ovárico metabólico poliendocrino, pero tienes señales, porque el cuerpo es maravilloso y siempre te va a decir de una u otra manera, tú puedes identificar que hay un desequilibrio hormonal o por lo menos que algo está pasando en tu cuerpo. Tengo esas imágenes, la primera de allá arriba es una niña de 9 años y por eso es tan importante empezar a hablar de estos temas que ya están trascendiendo porque 9 de cada 10 mujeres, ya lo mencionaron nuestras especialistas, lo padecen. Entonces, si tú empiezas a ver estas manchitas en la piel, en niños, en jóvenes, en adultos, son signos de alarma que tú tienes que decir, hey, algo está pasando. También tengo de este otro lado un acné que no se quita, que me dijeron que es que como mucho chocolate. No, no comes mucho chocolate. Hay algo que está pasando en tu sistema y también tiene que ver aparte la dieta que estamos consumiendo, porque abro paréntesis, estamos en medio de una inseguridad alimentaria que nos está provocando y también nos está enfermando. Entonces, es importante que aprendamos a entender este tipo de diagnósticos como un todo y como algo que siempre habrá algo para mejorar. La otra imagen que tengo es esta pérdida de cabello. Este es un poquito solamente de algo que he visto en consulta. Me han mostrado fotos de bolas de cabello y es real. Y yo creo que eso es importante verlo desde nuestra perspectiva como médicos y ustedes como pacientes. Es algo real que sufrimos todos los días. A mí se me cae el cabello, estoy segura que a las doctoras se les ha caído el cabello, a las que estamos aquí nos pasa. Entonces, es algo tan común, pero no es algo normal. Eso es súper importante, no es algo normal. Y por último, estas cifras, es una paciente que me dijo que se levantó normal en la mañana, desayunó, estaba haciendo sus actividades diarias y de repente se mareó mucho y se tuvo que sentar. Entonces va, se toma sus signos vitales, se toma la tensión arterial y resulta que tenía pues una hipoglucemia. Y pues ¿de dónde? Si yo como bien o desayuné. Entonces son factores que quizás tú dices, bueno, me pasó una vez, bueno, me dijo alguien que lo estaba padeciendo, pero son importantes que tomemos en cuenta estos signos
y que busquemos alarma. A eso súmenle que no duermo bien, a eso súmenle que soy súper estreñida o que a cada ratito estoy en el baño, a eso súmenle los cambios de ánimo que tenemos. Entonces, todo esto es una realidad que tiene que empezar a cambiar. El enfoque de la prevención es lo que nos va a empezar a cambiar y sobre todo, hablando ya con el diagnóstico, es importante que hagamos hincapié de que después de esto puede venir diabetes, puede venir cáncer cervicouterino, puede venir cáncer de mama. O sea, no solamente se queda en el SOMP, ¿no? Sino hay algo más allá. Entonces, en la medicina del estilo de vida, que es lo que ahorita actualmente me estoy enfocando, hay 6 pilares fundamentales en donde nosotros podemos ofrecerle al paciente algo más que solo medicamentos. Entonces, lo primero es ayudarle a entender. Y yo lo que quiero invitarles hoy a quienes nos están viendo y hoy nos acompañan es busquen acompañamiento, busquen consulta médica que les escuche, que les entienda, que se dé la tarea de entender su contexto familiar, sociológico, que tome en cuenta lo que han pasado antes, lo que están pasando ahorita, y entonces puedan brindarle un acompañamiento. No solamente se trata de comer más frutas y verduras, tenemos que hacer la sugerencia o prescripción de manera adecuada. A manera muy general, ¿qué es lo primero que yo diría? Bueno, tratemos de librarnos de los ultraprocesados. Eso ahorita nos está acabando, entonces es un cambio súper importante. Número 2, no se trata nada más de hacer ejercicio 10, 15, 20 minutos, sino busquemos ejercicio de fuerza, de resistencia, de flexibilidad. Ya nos hablaba nuestra internista y me encantó que ella lo dijera, porque el músculo es lo que nos va a ayudar a, pues, a trascender y evolucionar en la calidad de vida y la salud de nuestras pacientes. Entonces, esto es importante también, hacer la prescripción de ejercicio tiene que ser con responsabilidad, porque estamos mandando a las pacientes a hacer ejercicio, pero no les explicamos cómo, y luego viene lesionada mi paciente porque no sabía que tenía osteoporosis y ya se fracturó, no sabía que tenía deficiencias de vitaminas. Entonces, es un sinfín de cosas en donde tienes que buscar un médico que te acompañe, que te entienda y que se preocupe por tu estilo de vida. Ahora, viene otra parte, ¿qué otras recomendaciones o sugerencias de acuerdo a cambios de estilo de vida yo podría darles? Respecto al sueño, bueno, hay ahorita lo que llamamos higiene del sueño, que es por lo menos 1 hora antes de dormir, no utilices pantallas. Por lo menos 1 o 2 horas antes de dormir, no consumas bebidas energizantes. Que el ambiente donde vas a dormir o la habitación en donde vas a estar sea una habitación completamente oscura, porque también hay neurotransmisores que pues le hacen caso a la luz y eso no permite que nuestro cuerpo se apague. Entonces, hay un sinfín de cosas que con este nuevo nombre para nosotros significa que nuestras pacientes tienen esperanza y eso es lo que quiero compartirles hoy. La prevención empieza desde que estamos chicos, pero si tú ya tienes un diagnóstico, eso no es una etiqueta. Entonces, es importante que entendamos que siempre habrá algo más que hacer respecto a nuestra salud. Y bueno, me da gusto que las que estemos aquí seamos mujeres porque podemos entender a nuestras pacientes también y podemos explicarles pues qué es lo que está pasando. No, y uno también va agarrando como que la onda, como dijera la chaviza. No, que cuántas veces no un familiar me dice, la intento llevar a la deportiva, ¿no? Y me dice, uy, es que el ejercicio no es para mí a los 5 minutos. Pero puede ser que sea por toda esta carga emocional, de hábitos que nunca se han impuesto, que nunca han tenido, y pues por ahí a veces juzgamos, ¿no? Tenemos esa costumbre a juzgar. Algo también que quiero mencionar es, y súper importante, no porque tú no puedas pagar un gimnasio, significa que no puedes hacer ejercicio de calidad en casa. Todos tenemos acceso a teléfonos o a internet o a YouTube o a alguien que nos oriente. Entonces eso es muy importante porque tenemos que entender el estilo de vida y la situación económica también de nuestra paciente. También vemos pacientes a las que se les da una dieta y resulta que, doctora, es que los ingredientes que me dieron son muy caros, por eso no puedo comprarlos. Entonces es una realidad. No significa que si mi paciente no puede comer salmón, entonces ya no se le puede hacer una dieta saludable. Claro que se le pueden hacer recomendaciones. Entonces, toda esta parte es muy importante porque se tienen que empezar a quitar los límites al momento de hacer prescripciones y recomendaciones médicas.
no solamente llevar el tratamiento de las enfermedades al aspecto farmacológico, sino involucrarse un poquito, y no hablo de una manera agresiva, sino involucrarse por la vida de nuestras pacientes, porque lo más importante y por la razón por las que ellas o ellos se están acercando con nosotros es para mejorar su salud y su calidad de vida. Entonces, yo creo que no debemos perder este foco, que podamos atender las necesidades de nuestro paciente, respetando totalmente el estilo de vida que ellos llevan. Bien, ahora me gustaría pasar, Rapidísimo nada más. A mí me gustaría, porque veo que aquí hay como muchos estudiantes, las escuelas de medicina, ya nos va a decir la doctora más tarde, tienen que empezar a enseñar nuevas formas de ver la medicina. Esas dietas carísimas que luego las pacientes no pueden pagar, esas membresías carísimas que luego no todas las pacientes pueden pagar, tendemos que bajarnos de nuestro privilegio y entender el contexto. Y creo que para eso tenemos que hacer medicina empática. No es un caso a quien tú le vas a dar algo para que mejore. Es una paciente que tiene una historia de vida, una rutina de vida, y entendiendo todo eso, tú puedes ejercer mejores medicinas. Creo que podría decir que ese es el éxito de mi consulta como ginecóloga, que las mujeres están cansadas de llegar con un gineco o una gineco en la que les escribe una receta, no les explica qué tiene, cómo funciona lo que les va a dar, por qué tiene esa condición, y entonces ya se cansaron de que ahí está el anticonceptivo 3 meses y regresa. Entonces, sí me gustaría que todos los que están aquí empiecen a ejercer un poquito la medicina más humana y más empática. ¿Cómo se desarrolla o cómo se aborda dentro de la... Muy bien. En la universidad nosotros tenemos diferentes contextos, ¿no? Primero, como universidad formamos a la generación, creo que todas aquí somos egresadas de la universidad, ¿no? Entonces, nosotras aprendimos medicina basado en medicina también hay dogmas, en medicina también hay pensamiento mágico, podría yo decir. Y parte del trabajo que las áreas de salud tenemos que hacer es hacernos la pregunta y confrontarnos. ¿Así es como tiene que ser? Y no ser errantes hacia este tipo de cambios o perspectivas, ¿no? Entonces, la universidad tiene un compromiso y nosotros como coordinación de los servicios médicos tenemos un compromiso fundamental para retar a las nuevas generaciones y a las escuelas que forman a nuestros profesionales acerca de cuáles son las problemáticas que estamos enfrentando, ¿no? La estadística que nosotros manejamos dentro del servicio no dista de la estadística nacional. 8 de cada 10 mujeres viven con obesidad y viven con alguno de estos padecimientos, ya sea resistencia a la insulina o síndrome, todavía no me aprendo el nombre, de ovario metabólico poliendocrino. Exactamente. 8 de cada 10. Entonces, estamos haciendo un trabajo fuerte entre poder educar y promover la salud con el enfoque en este sentido, y permear a las escuelas nos está tomando un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque los expertos dicen lo que saben, ¿no? Y las voces jóvenes a veces es como, no me convence del todo, pero yo estoy agradecida con la plataforma que la universidad nos permite tener, porque nos permite por lo menos sentarnos en la misma mesa y decir, a ver, así es como creemos que se tiene que atender, no estoy de acuerdo, pero bueno, te escucho, ¿no? Y permitirnos avanzar, entrar a las aulas, retroalimentarnos y también tratar de buscar otros enfoques para resolver los problemas. Es parte de, por ejemplo, el Programa Institucional de Salud, que es la bandera con la que hemos estado trabajando durante este 2025, 2026. Hacer un llamado a todas las divisiones de la universidad y poder preguntarles sobre esta problemática que tenemos. Hablamos de inseguridad alimentaria, hablamos de este problema de salud, hablamos de desigualdad social, problemas económicos, problemas de transporte, problemas arquitectónicos. Tenemos una serie de problemas tremendos.
Y a veces pienso, y esta es mi opinión personal, que queremos resolver los problemas, pero solamente jalando un hilo, ¿no? Cuando es un conjunto, es un tejido social. La universidad precisamente nos permite eso. A partir de la comunidad y de todo el conjunto de saberes que somos, encontrar soluciones para este tipo de problemas. No dudo que próximamente vamos a tener por ahí proyectos o trabajo, no solo en materia de promoción a la salud, que es esto, por ejemplo, sino también en investigación y desarrollo tecnológico para este tipo de problemas. Entonces, desde esta plataforma, el servicio médico está tratando desde los dos frentes, desde la consulta que atendemos hasta lo que promovemos en las diferentes divisiones, poder cambiar la perspectiva y sobre todo promover los hábitos saludables. Hay algo que se dijeron en ese sentido muchas cosas y hay algo que yo a veces reflexiono acerca de si la manera en la que estamos, por ejemplo, decimos que así se tiene que dormir. La pregunta es, ¿así tiene que ser? Hago esa pregunta siempre porque mi condición no es la misma que la de la joven de amarillo. Mi contexto social, mi núcleo familiar, mi recurso económico, todo, y ya lo dijo la doctora Sharon. A veces estamos parados en el privilegio y se nos olvida que los alumnos, yo fui alumna también fui ¿cómo se llama? Foránea, también comí atún, también comí maruchan, también hice todas esas cosas, pero hay que reconocer que no tenía otras opciones o pensaba yo que no tenía otras opciones. Cuando empieza a trabajar en los servicios médicos de la universidad, resulta que había opciones más seguras que la maruchan, por ejemplo, una empanada hecha de masa de maíz. ¿Sí? Y queso de hebra, por ejemplo. Pero no lo sabes, en el momento en el que estás estudiando no lo sabes. ¿Y dónde vas a conseguir esa empanada, no? En fin, esas son ideas, ¿no? Pero es parte del contexto, ¿no? Creo que hay un trabajo enorme que tenemos que hacer como universidad para trabajar todas las determinantes que rodean este tipo de problemas. Y por eso es el llamado a todos. Todas y todas tenemos que estar involucrados en este tema, por ejemplo, pero en los problemas de salud en general. La inseguridad alimentaria, los contextos sociales, saneamiento, la zoonosis también el contacto con nuestros animalitos, la microbiota, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de temas que justo siempre llamamos a la Universidad de Investigadores, por favor acérquense porque necesitamos resolver muchos problemas en materia de salud. Claro. Bueno, y que también eso desemboca en talleres para los estudiantes Sí, y claro. para todos los profesores investigadores también, ¿no? Quiero hacer una pregunta que hace rato no la leí, pero que creo que es importante mencionarla y conocer su punto de vista, que decía, ¿cuál sería el mensaje para las instituciones formadoras de médicos y ginecólogos a partir de ahora de este cambio de nombre? Creo que para todas las instituciones de educación superior, escuchar y observar. Es la primera tarea, ¿no? Creo que la universidad, en medio de todas las situaciones que vivimos, porque son muchas cuestiones, nos permite eso. Y todas las entidades que forman personal de la salud, no debemos de olvidar que los problemas van evolucionando con paso del tiempo. Existen diferentes nombres, existen diferentes cambios. Igual y en 10 años ya vamos a tener otro tipo de título para este tipo de problemas, ¿no? Pero a las unidades formadoras de personal del área de salud, aquí se dijeron, uno, enseñar a tratar a los pacientes, enseñar a mirar con una mirada social a las personas. Dos, formar con criterio y pensamiento crítico. Esa siempre va a ser mi discusión con las clases que doy y todo lo demás. Si no formamos al personal del área de salud desde el pensamiento crítico, pues tendríamos entonces lo que a veces vemos, ¿no? De que, no, pues es que tienes muchos quistes, vamos a darte esta cuestión, ¿no? Y hacernos las preguntas es fundamental. Y tres,
no dejar de seguir apoyando las voces jóvenes, porque uno nunca sabe que la idea que alguien tenía que tal vez podría ser diferente, era el comienzo de pues un cambio radical, ¿no? En este momento creo, yo no dimensiono me imagino desde la salud pública, pero no dimensiono cuánto impacto va a tener en un lapso de 5 años este tipo de cambios, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, nuestras especialistas que también se formaron hace un ratito, ¿qué recomendación podrían dar en ese sentido a las escuelas? Claro. Bien, la paciente que a mí me hizo cambiar mi forma de ejercer, yo egresé hace 2 años y mis primeras 3 pacientes de SOP di el mismo manejo que me enseñaron en la escuela, que eran anticonceptivos y haz algo de ejercicio y nada más. Y llegó una paciente, cuando la vi en mi agenda, decía trastorno límite de la personalidad, síndrome de ovario poliquístico y no sé, otro diagnóstico. Dije, ¿qué quiere esta paciente? Con una ginecóloga joven, algo que no le han dado. Y entonces me hizo investigar qué más hay en SOP, ok, esto, y cuando llegó la paciente, yo estaba listísima con otra visión de la medicina. La siguiente paciente que me hizo replantear fue un matrimonio de mujeres que había llegado a la ciudad 3 años atrás. En 3 años no se había hecho un chequeo de rutina porque cuando una de ellas presentaba a la otra como su esposa, venía el rechazo, ya las trataban feo, las miraban mal, la atención cambiaba y entonces dije, ¿qué necesita esta medicina? Necesita empatía, 3 pesos de empatía y ver a las personas como la OMS define la salud como todo bien, biopsicosocial, espiritual. Entonces, si no entendemos esos 4 pilares, vamos a seguir ejerciendo la misma medicina que pues no ha tenido éxito. Si tuviera éxito, no tuviéramos tantos pacientes que viven con diabetes, con hipertensión, con SOP, con osteoporosis, porque justo les he de confesar que me acabo de enterar de lo que es la medicina del estilo de vida, pero pues en mi práctica sí invito a mis pacientes al movimiento, hace rato dice la doctora, en todas las consultas las hacemos, bueno, yo creo que la doctora, pero en todas las consultas a las que han ido mis pacientes jamás les han preguntado a qué hora se levantan, qué comen, si tienen tiempo para el movimiento, cuánto tiempo tienen para comer, que son cosas que a mí sí me interesan, porque solo entendiendo el contexto de las pacientes podemos ayudarlas de verdad y no solo prescribir. Sí, total. Yo pues, no sé, la medicina interna es como muy cuadrada de todas las especialidades. Entonces, a mí igual, justamente comparto esa perspectiva, pero lo ves hasta que estás del otro lado, que los pacientes te cambian la vida. Sé que suena un poco cursi, pero es muy real. Justamente yo, que estoy del otro lado, o sea, yo veo pacientes pues ya tienen hipertensión, ya tienen obesidad, ya tienen diabetes, y me pasa de que justo conocer a las pacientes es lo que más te ayuda, más que yo le prescriba el fármaco más caro, que le prescriba, no sé, una lista interminable de medicamentos, es de que, oye, perenganita, pero ¿cuántas comidas estás haciendo? No, pues nomás hago 2. Oye, no, ¿sabes qué? Mira, nomás una manzana en la noche si quieres, súbele ahí y ya, o es que me quedo con hambre. O, por ejemplo, tengo pacientes que son taxistas, choferes de combi, que son de seguridad. Entonces me dicen, no, pues yo no puedo dormir mis 8 horas, de eso trabajo. Y lo entiendo, pero por eso ahí me he replanteado. Creo que este sería el mensaje para mí más valioso de que tu pensamiento siempre puede evolucionar, como tu práctica siempre puede evolucionar. O sea, ok, no te vas a quedar ahí. Yo siempre les digo, una manzana en tu mochila, una manzana en tu bolsa o algo que tú traigas para no hacer ayunos prolongados y otras cuestiones que ya les explico en qué repercuten, ¿no? Pero para que el paciente se apegue y le interese su padecimiento, lo tiene que entender y para que lo entienda, le tienes que explicar, pero explicar desde la conexión real, desde verlo como una persona. Y nadie te enseña eso. Claro. Bueno, pues me ha parecido un diálogo muy interesante. Hemos abordado desde el cambio de nombre, padecimientos, casos, testimonios. Creo que ha sido un programa muy completo y no me gustaría despedirlo sin antes me regalaran algún mensaje o alguna inquietud que ustedes quisieran compartirle a todas las mujeres y a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales.
Bueno, personalmente, ya lo dije hace un momento, un diagnóstico no te define y un diagnóstico no es una sentencia. Es la oportunidad para ver más allá de tu salud, para buscar a las personas que te escuchen, que te guíen, que te orienten en tu estilo de vida y siempre habrá algo más que hacer. Y desde la parte de los médicos, pues a quienes están formando y a quienes ya estamos en la práctica, no olvidarnos que en algún momento nosotros hemos sido pacientes, que nosotros en algún momento hemos estado de este lado de la mesa en un consultorio y cómo se siente la angustia de estar ahí y saber que algo no anda bien con tu salud. Entonces, no esperaría que les llegara a pasar algo para que pudiéramos entender. Creo que estamos en el momento indicado para hacer un cambio de conciencia y me encanta que ya en el público nos los estén comentando porque es importante hacer comunidad, hacer conciencia y cambiar la cultura. Entonces, bueno, es una invitación para todos nosotros, siempre habrá algo que hacer, busquemos ayuda y busquemos a las personas que nos escuchan. ¿Alguien más? A mí me gustaría dejar en la mente de cada mujer, porque aquí tenemos puras mujeres, bueno, un invitado, pero yo siempre digo, vete a la primera, o sea, tanto en relaciones violentas, en dinámicas no saludables, como con un ginecólogo que no te escucha, que además esperaste 2 horas para que te diera la atención y cuando llegas te prescribe sin explicarte qué es, para qué es lo que tienes y cómo no es la única estrategia. Entonces yo siempre digo, en medicina o al menos en ginecología, los médicos no hay absolutos, o sea, no se puede solamente esto y es lo único, no, siempre hay al menos 2 o 3 cosas que podemos hacer y principalmente quédense en consultas donde se respete su autonomía. Si tu médico no te deja decidir sobre tu propio cuerpo, sin duda no es el sitio para que te quedes. Bien. Creo que a mí me gustaría decir que en medio de todas nuestras dificultades para poder encontrar nuestro camino a la salud, porque existen diferentes caminos, solamente hay que encontrarlo y empezar a avanzar en él, la universidad y el servicio médico les ofrece los recursos disponibles. Hace rato se me olvidó comentar, pero ahí si los podemos poner en la pantalla, tenemos talleres y programas para todos ustedes, son completamente gratuitos, abiertos para la comunidad. Pero este sentido es esa cuestión. A veces nuestra limitante es no sé dónde, no sé cómo empezar, quién me puede ayudar, dónde puedo encontrar. Pues tenemos esta plataforma, ¿no? Las doctoras que están disponibles también, una servidora también desde el servicio médico. Pero es eso, existen diferentes caminos para alcanzar nuestra salud. Lo que va a determinar es en qué momento queremos hacerlo y de quién nos apoyamos para lograrlo, ¿no? Ok, por último, doctora. Sí, mi mensaje sería que la salud se construye todos los días. No hay que esperar a que veamos las goteras, sino que hay que impermeabilizar siempre que se pueda para estar cuidando nuestro cuerpo, que es el que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Todo la atención que no le pongamos tempranamente se verá reflejado en problemas más severos en el futuro. Entonces, todos los días hay que pensar qué podemos hacer por nuestro cuerpo. Bien. Doctora Capitanache, doctora Kenia, doctora Sharon, doctora Anita, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy para hablar de este importante tema, sobre todo con nuestro público universitario, con el público que está en redes sociales y con el público que podrá escucharnos luego en YouTube, porque ahí va a quedar grabada esta conversación. Y bueno, antes de despedir, me gustaría extender también la palabra a nuestro público. Si alguien desea hacer algún comentario, tiene alguna inquietud, los micrófonos están abiertos para escucharles. Yo solo quiero preguntar lo siguiente. Todo el tiempo te dice, hazte el papá Nicolau, el seno, y te lo haces. Pero hace muy poco una sobrina mía tuvo cáncer de ovario. Jamás le dijeron, oye, hazte un estudio de ovario. Nunca lo había oído, nunca. ¿Cómo voy, lo solicito o qué hago? ¿Cómo se hace?
Bien, un chequeo ginecológico de rutina tiene que abordar todos los órganos que nos diferencian de los varones. Número 1, mama. No hay un consenso que diga a partir de tal edad tienes que hacerte un ultrasonido. Sin embargo, vemos que el cáncer de mama es cada vez más frecuente. Retrasamos la fertilidad, no lactamos, entonces factores de riesgo para cáncer de mama. Entonces, mínimo, yo siempre les digo, niñas que tienen dolores intensos antes de menstruar, bueno, háztelo antes, pero si todo ha estado bien a lo largo de tu vida, mínimo a partir de los 25 empieza un ultrasonido mamario de rutina. A partir de los 40, estrictamente hay que hacer mastografía, ya que se pueden identificar calcificaciones sospechosas de cáncer que no se detectan por ultrasonido. Si seguimos bajando, entonces vamos sin duda a hacer un ultrasonido. Los ultrasonidos, idealmente endovaginales, nos sirven para ver mejor útero y ovarios. Entonces, todas las mujeres, al menos una vez al año, tienen que hacer un ultrasonido. Si no han tenido contactos sexuales, tiene que ser pélvico, vejiga llena, hay que tomar mucha agua antes del estudio. Si ya tuvieron contactos sexuales, ideal es endovaginal y entonces hay que revisar los ovarios, el útero y el endometrio, que son los órganos importantes. Luego más abajo encontramos el cervix. ¿Qué hay que buscarle al cervix? Bueno, se tiene que idealmente hacer un estudio en búsqueda de virus y papiloma humano e infecciones de transmisión sexual. Aunque toda nuestra vida hayamos usado preservativo, y siempre digo, el testículo queda descubierto y choca con la vulva, así que puede haber contagio. El uso del preservativo reduce el riesgo de transmisión, pero no lo elimina, así que si ya iniciaste vida sexual, ya tienes un año de haber iniciado, hazte un Papá Nicolau y búscate infecciones de transmisión sexual. Entonces, ese es el chequeo básico y para mí, como sí es importante el metabolismo, todas las pacientes que llegan a mi consulta voy a pedir estudios de rutina. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Por allá había una... Bien, buenas tardes. Antes que nada, agradecerle bastante que puedan compartir un poquito, no solamente de sus conocimientos, sino también de su experiencia. Orgullosa también de ser Gen UJAT y formada en servicios médicos UJAT. Entonces, este es un poquito más quizá como a concientización. Yo, por ejemplo, mujer de 30 años, intentando embarazarme por 2 años, nunca lo logré. Fui a médicos, justamente todo bien, hasta que caigo en manos de una amiga ginecóloga y me dice, o sea, te voy a checar todo, ¿no? Y uno por uno, poco a poco, y ¿sabes qué? O sea, es impactante que a pesar de uno ser médico, o sea, verlo en la pantalla y saber entender qué es lo que te está pasando todavía te impacta. Y no, o sea, me imagino que para los pacientes que no tienen conocimiento es aún más impactante pasar todo este proceso de poder entender por qué no me embarazo, por qué si menstruo mes con mes, mis hormonas están tan desequilibradas. O sea, es una explicación muy completa que incluso como profesionales nos cuesta mucho entender, ¿no? Yo en la pantalla veo quistes, comúnmente llamados quistes, ¿no? Estudios generales, en teoría todo bien, y ¿sabes qué? No solo es esto, es tus trompitas de falopio tapadas, es pólipos en el útero, ¿no? O sea, una cadena de cosas que uno cree que su cuerpo está tan bien. ¿Por qué? Porque haces ejercicio, porque comes bien, porque eres joven, o sea, todo ese tipo de cosas que en realidad uno cree estar bien, muchas veces no las detecta uno hasta que no tienes un objetivo, digamos, o hasta que no te haces todo un chequeo completo, ¿no? Entonces, esta es como parte de mi experiencia siendo profesional, pero también tratando de tener esta parte personal. Y pues aquí una pregunta muy precisa, la doctora Sharon ya nos habló de los ultrasonidos, pero aquí también la importancia de este síndrome, ¿qué estudios son específicos para realizarse y la importancia de la hormona antimulleriana que muchas veces pues no tenemos conocimiento de esta? Gracias. Bien, estudios, bueno, a mí primero me gusta hacer una historia clínica completa, entendiendo todo el contexto de las pacientes y luego dependiendo que lo que encuentre. Básicos, tenemos que medir FSH, LH, estradiol, que son las hormonas que producen nuestros folículos antrales al inicio, que se van a encargar de empezar a producir el estrógeno para que se libere el óvulo.
Muchas veces la hormona luteinizante va a estar elevada antes de tiempo. Entonces, de entrada, siempre que les pidan un perfil ginecológico, tiene que ir en relación con su periodo menstrual, porque erróneamente siempre se estudia cualquier día que al paciente se le ocurrió hacerse el estudio porque su médico no le dijo, y no vamos a llegar a un diagnóstico que probablemente se te pudo haber encontrado antes. Progesterona en fase lútea, día del 21 al 23, porque esta se va a elevar después de la ovulación. Si tú tuviste una correcta ovulación, vamos a tener niveles ovulatorio a partir de 3, buena ovulación de 3 a 7, a 10 más o menos, y una perfecta ovulación por arriba de 10. Si en algún momento a tu gineco se le hubiera ocurrido evaluar por completa tu función hormonal, te hubieran detectado que no ovulabas aunque menstruabas. Hay muchos cuerpos que a mí me gusta llamarlos simuladores, se llaman sangrados de deprivación. Como se cansó de darte estrógeno y progesterona y se agotó, no había cuerpo lúteo que mantuviera ese folículo, pues se cayó el endometrio, pero menstruación no es igual a ovulación. Entonces, para un bebé necesitamos un óvulo y que todo lo demás funcione normal. Aquí yo podría extenderme horas de horas con esta pregunta porque decías de los pólipos que te diagnosticaron, un sangrado anormal. Muchas mujeres aquí seguramente todas tienen dolores intensos cuando menstruan y sangran un montón. Una regla normal deberían ser entre 40 y 80 mililitros. Es decir, si tú tienes que hacer nocturnas, ese sangrado no es normal. Si tienes que cambiarte 4 veces al día, ese sangrado no es normal. Y si tienes que vivir tomando medicamentos para el dolor, ese sangrado no es normal. Entonces, sin duda alguna, si a alguien se le hubiera ocurrido hacerte una histerosono en un día 3 del ciclo porque sangrabas mucho, pudieron haber detectado el pólipo. Entonces, son muchas cosas. La hormona antimileriana tiene algunas funciones, sin embargo, no me parece representativa en el contexto, por ejemplo, para mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Van a tener en ese mismo momento muchos folículos porque se quedaron ahí estancados. Entonces, sus hormonas antimilerianas van a ser muy altas y eso no significa que tenga más años para embarazarse. Significa que ese día que la medimos tenía muchos folículos estancados. Y sin embargo, las reservas bajas sí nos van a poner un poquito en alarma porque a nosotras como queremos ser muy exitosas y tener la consulta llenísima todos los días, pues entonces empezamos a posponer la maternidad. Entonces yo siempre recomiendo para antimileriana se recomienda a partir de los 31 que empieza a disminuir. A mí me gusta evaluarla a partir de los 27 por todo esto que hablan las doctoras de disruptores endocrinos, todos los alimentos ultraprocesados que consumimos, la falta de movimiento, etcétera. Nuestras reservas ováricas empiezan a caer antes de tiempo. Entonces, una pregunta que a mí siempre me gusta hacer es, ¿quieres ser mamá en algún momento en la primera consulta? Sí, ok, deseo de maternidad. ¿A qué edad te gustaría? No, pues a los 35. Y desde esta consulta se establece que a tal edad tenemos que empezar a evaluar su reserva para que tengan posibilidades. Bien. Ya no hay más preguntas y bueno, yo creo que ha llegado el momento de cerrar esta conversación. Les agradezco mucho, doctoras, que hayan tomado parte de su tiempo para estar aquí con nosotros con con esta edición del Chocolate Científico y pues haber acudido a este llamado para hablar de este tema. Mi nombre es Gabriel Morales López. Espero que les haya servido de mucha utilidad esta conversación que también quedará grabada en nuestras redes sociales. Y pues bueno, me despido, ha sido todo y hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego.